Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 4 de marzo. La lección para hoy se titula Recordar la historia y alabar a Dios. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, aquí venimos, Señor, a decirle gracias. Gracias por su amor, por su misericordia, por el perdón que nos da. Gracias por este nuevo día de oportunidad para poner en alto su santo nombre. Perdónenos, Señor. Somos pecadores, pero en Cristo Jesús recibimos la fortaleza para vivir una vida diaria en victoria. Suplicamos sabiduría para el estudio de este día y háblenos, Señor. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Recordar. Ese es lo primero, recordar. Porque el Espíritu Santo, cuando vengan momentos difíciles en nuestra vida, es Él quien nos hará recordar lo que ya vivimos. La historia de nuestra vida, la historia del pueblo de Dios, la historia de la palabra, nos recordará. Y de esa manera alabaremos a Dios. Debemos entonces recordar es volver a vivir. Así que, hermanos, debemos entonces cada uno de nosotros recordar lo maravilloso que ha sido Dios, de dónde nos ha sacado, cuál ha sido nuestro éxodo. Porque en la Biblia se habla bastante del éxodo en diferentes partes. Si usted leyó todos los 45 versículos de este capítulo, de este Salmo 105, usted se dará cuenta que habla mucho del éxodo. ¿Qué importancia tiene el éxodo en la historia de la raza humana? ¿Qué nos quiere enseñar a través de ello? No es solamente que recordemos lo que Dios hizo en tiempo de Moisés. Con ello nos quiere enseñar y decir a nosotros que esperamos también la liberación final, el éxodo de todo lo que ocurrirá cuando el Señor Jesucristo venga, y que debemos de estar preparados
para cuando eso acontezca. Así que al leer el Salmo 105, comienza cuando dice alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. ¿Cómo voy a alabar a Dios? Voy a alabar a Dios viviendo una vida de completa obediencia a los mandamientos de Dios. De esa manera voy a dar a conocer al Dios verdadero. Y debo de hablar a otros, contarle a otros lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Cantadle, dice, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Hablad. No nos quedemos callados de todas las maravillas que Él ha realizado en la historia del pueblo de Dios, en la historia suya, las maravillas que Él ha hecho. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Alégrese. Refléjenlo. Que otros lo vean. Que usted es alguien que tiene paz, felicidad, amor. Y de esa manera otros también querrán vivir como usted vive. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Acordaos. Traigamos al presente lo que ya hizo Dios. Volvamos a vivir esas maravillas. ¿Por qué? Porque todo ello trae fortaleza, seguridad, confianza en que el Dios al que servimos es un Dios vivo, un Dios que se preocupa por mí, que se preocupa por mi familia, que se preocupa por nuestros hermanos. Y eso trae seguridad, confianza. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vosotros, descendencia de Abraham, su siervo. Usted dirá, está hablando de Abraham, su descendencia. ¿Quién es la descendencia de Abraham? ¿Cómo se conoce a Abraham? Como el padre de la fe. Y todo aquel que tiene fe es descendiente de Abraham. ¿Fe en qué o en quién? Fe en el Hijo de Dios. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos descendientes de Abraham. Entonces eso nos concierne también a nosotros. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Así que el Señor nos llama a que recordemos, a que contemos, que no nos quedemos callados. Y a quienes tenemos primeramente que contarles: a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Contad esto. ¿Y cómo lo hacían en el tiempo antiguo? Le ponían música a los salmos.
Si usted se recuerda, hagamos algo en nosotros. Hay música que desde nuestra niñez la conocemos, la sabemos. Y ya somos mayores y ahí está esa música, esa letra, que comenzamos a cantar y vienen lo que aprendimos cuando éramos niños en la música. Los salmos son himnos, es el salterio que tenía el pueblo de Dios, donde recordaban las maravillas de Dios cantadas para que no se olvidaran. Así nosotros ahora debemos hacer lo mismo. El Salmo 105 dice ahí ya la lección: recuerda acontecimientos claves que configuraron la relación de pacto entre el Señor y el pueblo de Israel. Habla de Abraham, de Isaac, habla de Jacob, habla de José. Y entre esas cosas, José era hijo de Jacob. Nos recuerda entonces la época de los hijos de Jacob, de Israel. Nos lleva hasta el tiempo de hambruna que hubo. Como José fue fiel. ¿Y cómo fue fiel? Él recordaba allí cuando fue vendido, recordaba las promesas de Dios para su padre Jacob, para su abuelo Abraham. Ahora él las hizo suyas y él dijo que se mantendría fiel, no importaba dónde estuviese. Y por eso él mantuvo su fidelidad, recordando cómo a Dios había sostenido a sus abuelos, a su padre, y ahora él hizo suyo. Se aferró al Dios de sus padres. Así nosotros, al recordar la historia, nos aferraremos a la fidelidad del Dios al cual sirvió Abraham, porque somos descendientes de Abraham. Y sigue diciendo ahí, dice, se centra en el pacto de Dios con Abraham de darles la tierra prometida a él y a sus descendientes, y en cómo esta promesa, confirmada a Isaac y Jacob, se cumplió providencialmente por medio de José, Moisés y Aarón en el momento de la conquista de Canaán. Pero recordemos que a través de toda esta vida, desde Abraham, de Isaac, Jacob, los descendientes de Jacob llegan a Egipto, viven allí después de que José preparó para que pudiesen llegar allí. Aunque fue vendido, fue menospreciado. Sus hermanos lo vendieron. José no les guardó rencor, los perdonó y les ayudó. Todo ello es un reflejo mínimo de lo que Dios, a través de su Hijo, está realizando, porque no ha terminado. Esto terminará hasta cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Así como en antaño,
La Pascua era una fiesta de liberación que le recordaba la liberación de la esclavitud. Se volverá a tomarlo. Dijo el Señor Jesús: no volveré a tomar del jugo de la vid hasta aquel día cuando lo celebre con su pueblo redimido, donde ya no va a haber más esclavitud, ya no va a haber más muerte, ya solamente habrá felicidad. De todo eso prefigura el Éxodo. Nos está anunciando lo que ocurrirá en un futuro cercano. Pero también tenemos que ver en el Éxodo qué sucedió con ese pueblo murmurador en contra de Moisés y de Dios. Son enseñanzas. Debemos, como miramos las lecciones del pasado, nos deben de traer para recordar siempre la fidelidad de Dios y la infidelidad de nosotros. Y que no confiemos en nuestra propia sabiduría, porque nos lleva a la incredulidad, sino que dependamos de un así dice Jehová. El Salmo, dice ahí la lección, da esperanza al pueblo de Dios de todas las generaciones, porque las maravillosas obras de Dios en el pasado garantizan el amor inmutable de Dios por su pueblo de todos los tiempos. Los salmos no solamente hablan de lo que ocurrió, de esperanza que hubo en el pasado, sino también es para nosotros hoy. La palabra de Dios no es pasada. La palabra de Dios siempre es presente. Nos debe de recordar, nos debe de dar confianza, esperanza para hoy. Pero debo de escudriñarla. Y al escudriñarla, el Espíritu Santo me hará recordar en los momentos de dificultad. Y mantendré esa confianza, esa fe en nuestro Señor Jesús. En el Salmo 105, el Salmo 105 se asemeja al Salmo 78 al destacar la fidelidad de Dios hacia su pueblo en la historia, y lo hace para glorificar a Dios e inspirar fidelidad. Para inspirar fidelidad ¿en quién? En mí. Una fidelidad para con Dios. Dios es fiel y Él nos invita a que también cada uno de nosotros seamos fieles a Él. Él nos dice: sé santo como yo soy santo. El Salmo 105, allí en él encontramos una historia. Se narra por medio de la vida, dice, de los patriarcas más grandes de Israel, mostrando la conducción providencial de Dios y la paciente constancia de los patriarcas ante las dificultades. Todo eso encontramos allí en el Salmo 105. Nos muestra la conducción providencial de Dios y la paciente constancia de los patriarcas ante las dificultades. Venían los tiempos difíciles. ¿Qué hicieron estos grandes hombres? Dependieron de Dios, dependieron de Jesús, dependieron de la palabra
confiaron en Dios. ¿A qué nos llama el Señor a ti y a mí cuando vienen esos tiempos difíciles? A mantener nuestra fidelidad en Dios. La perseverancia de los patriarcas y su lealtad a Dios fueron ricamente recompensadas. Así que nos llama también a ti y a mí a perseverar. Por consiguiente, Salmo 105 invita a imitar la fe de los patriarcas y a esperar con confianza la liberación de Dios a su tiempo. ¿Qué nos enseña entonces el Salmo 105 y otros salmos? A perseverar y esperar en el tiempo de Dios la liberación. Salmo 105 posee ciertas características de índole que muestran que para alabar verdaderamente a Dios, el pueblo de Dios necesita conocer los hechos de su historia. Por eso es que se nos llama a escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y en ellas encontramos a Jesús. Ellas dan testimonio del Hijo de Dios, de nuestro Salvador. La historia brinda tanto la validación de nuestra fe como innumerables razones para alabar a Dios. ¿Qué nos enseña al escudriñar en el Salmo 105? Solamente en ese salmo, estos 45 versículos, ¿qué nos enseña? Allí dice la lección: habla a los adoradores como descendientes de Abraham e hijos de Jacob. Ahí, el Salmo 105, verso 6. Y por ende, nos considera como en el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de hacer de ti y de mí una gran nación, ser parte de ese pueblo escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, pueblo adquirido por Dios. El salmista subraya la continuidad entre los patriarcas y las generaciones posteriores del pueblo de Dios, porque es de fe, el que es de fe, el que depende de Jesús, también es descendiente de Abraham. Usted lo sabe. Así es de que usted y yo somos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dependemos, nuestra confianza no está puesta en cosas materiales. Nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Mire qué nos enseña, qué más nos dice el espíritu de profecía. La historia del Antiguo Testamento se registró en beneficio de las generaciones venideras. También son muy necesarias las lecciones del Nuevo Testamento. Aquí de nuevo, Cristo es el instructor que conduce a su pueblo para que busque esa sabiduría que viene de lo alto y para que obtenga esa instrucción acerca de la justicia que modelará el carácter de acuerdo con la semejanza divina. Las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos enseñan los principios en que se basan tanto
la obediencia a los mandamientos como los requisitos para obtener esa vida que se equipara con la de Dios, porque por medio de la obediencia llegamos a participar de la naturaleza divina y aprendemos a huir de la corrupción que encontramos en el mundo debido a las concupiscencias. Por lo tanto, debemos estudiar sus máximas y obedecer sus mandamientos y principios, que son más preciosos que el oro, para incorporarlos a nuestro diario vivir. Eso está en Cada Día con Dios, página 252. El trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. Cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hijos del camino, a fin de que no olvidasen la historia pasada. Ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Habían de levantar monumentos recordativos bien a la vista. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia. Así eran recordados el trato providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios en su cuidado y liberación de su pueblo. Se nos exhorta a traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufriste gran combate de aflicciones. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Eso está en Conflicto y Valor, página 364. Hombres, mujeres y jóvenes, Dios requiere de vosotros que poseáis valor moral, firmeza de propósito, fortaleza y perseverancia, mentes que no admitan los acertos ajenos, sino que investiguen por su cuenta antes de aceptarlos o rechazarlos, y escuchen y pesen las evidencias y las lleven al Señor en oración. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la palabra? Demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Santiago 1:5. Ahora bien, se impone la condición, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movido del viento y echado de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Esta petición de sabiduría no debe ser una oración sin sentido, que se olvide tan pronto como se haya terminado. Es una oración que expresa el enérgico y ferviente deseo inspirado al corazón por un consciente anhelo de poseer sabiduría para discernir la voluntad de Dios. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 119. Así que, hermanos, recordar la historia se nos invita a todos y a cada uno de nosotros, y que alabemos a Dios. Al final de la lección dice: ¿cómo deberíamos vernos nosotros como adventistas en esta enumeración de personas desde Abraham en adelante? ¿Será que nuestro testimonio habla de que somos hijos obedientes?
temerosos de Dios, apartados del mal. ¿No se dijo así de Job? Que se diga así de usted y de mí. ¿Qué lecciones debemos aprender de esta historia? Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.